En el corazón del Océano Índico, un paraíso fue despojado. No por la naturaleza, sino por un secreto militar que alteró la geopolítica mundial. Veremos cómo una remota medialuna de coral se transformó en el portaaviones insumergible de una superpotencia. Entenderás el verdadero precio humano y estratégico de forjar una base militar secreta, vital para las operaciones globales más sensibles. Este atolón es más que un mapa. Es una historia de poder, desplazamiento y secretos. Esto es solo el comienzo. Empezamos. En el vasto y azul Océano Índico, donde la inmensidad del agua parece devorar cualquier vestigio de tierra, yace un atolón coralino cuya existencia es tan estratégica como polémica. Diego García. No es un destino paradisíaco, sino el eje de una intriga militar y diplomática que ha marcado la geopolítica global durante más de medio siglo. Para los ojos que lo han visto, es una delgada medialuna de coral y arena, un punto diminuto. Para los estrategas, es el portaaviones insumergible de Estados Unidos, una base militar de máxima seguridad, crucial para la proyección de fuerza en una de las regiones más volátiles del planeta. Es, formalmente, parte del archipiélago de Chagos, un territorio británico del Océano Índico, BIOT. Pero su verdadera identidad radica en su función, ser una de las instalaciones militares más vitales y secretas de Estados Unidos fuera de su territorio continental. Su ubicación no es fortuita, se sitúa casi equidistante entre África, Oriente Medio y el sudeste asiático. Una posición geográfica que la convierte en una plataforma inmejorable para operaciones aéreas y navales a gran escala, desde misiones de reconocimiento hasta despliegues de bombarderos de largo alcance. La historia de cómo se transformó en este bastión militar es tan oscura como su propósito. El objetivo no declarado, pero pronto evidente, era arrendar a Estados Unidos para construir la base. Lo que siguió fue una de las expulsiones forzosas de población más vergonzosas del siglo XX. Entre 1967 y 1973, el gobierno británico, bajo la mirada cómplice de Estados Unidos, erradicó metódicamente a los chagosianos, la población indígena del atolón, para dejar el camino libre a la construcción de la imponente infraestructura militar. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Miles de personas fueron desarraigadas, sus hogares destruidos y sus vidas truncadas, condenadas a un exilio que perdura hasta hoy. La base militar estadounidense es un complejo de ingeniería formidable. Posee pistas de aterrizaje capaces de soportar los bombarderos más pesados. Puertos de aguas profundas para portaaviones y submarinos nucleares, vastos depósitos de combustible y municiones, y una red de comunicaciones de vanguardia. Es el epicentro de operaciones que van desde la vigilancia aérea en el Índico hasta el apoyo logístico para conflictos en Irak, Afganistán y Somalia. Su inaccesibilidad es legendaria, la isla está completamente prohibida para civiles, excepto para el personal militar autorizado y contratistas, lo que la convierte en el destino vedado por excelencia. Pero la historia no termina con su eficiencia militar. Está profundamente entrelazada con una serie de controversias legales y diplomáticas que resuenan hasta el presente. Mauricio nunca ha renunciado a su soberanía sobre el archipiélago de Chagos y ha llevado el caso a instancias internacionales. Tanto la Corte Internacional de Justicia, CIJ, como la Asamblea General de la ONU han dictaminado que la separación de Chagos fue ilegal y que el Reino Unido debería devolver el territorio a Mauricio. Sin embargo, Londres y Washington han ignorado estas resoluciones, priorizando el valor estratégico de la base. En el vasto y enigmático lienzo azul del Océano Índico, existe un punto tan minúsculo como crucial, un atolón coralino cuya belleza prístina esconde una de las realidades geopolíticas más controvertidas y secretas de nuestro tiempo. Este enclave, corazón del archipiélago de Chagos y parte del territorio británico del Océano Índico, es mucho más que una isla paradisíaca. Es el portaaviones insumergible de Estados Unidos, una fortaleza militar cuya existencia resuena con los ecos de la estrategia global y la injusticia colonial. Su ubicación, un punto nodal en el Índico central, lo convierte en una pieza irreemplazable en el ajedrez del poder, un guardián silencioso de intereses que van desde el Golfo Pérsico hasta el sudeste asiático. Pero la génesis de esta poderosa base está tejida con hilos de una historia colonial tan pragmática como despiadada. Originalmente parte integral del territorio de Mauricio, la isla fue desmembrada por el Reino Unido en 1965, en un acto calculado justo antes de la independencia mauriciana. Esta separación no fue casual, tuvo un propósito singular y manifiesto, asegurar que el Reino Unido pudiera arrendar a Estados Unidos para la construcción de una instalación militar de magnitud estratégica. Así nació el territorio británico del Océano Índico, una nueva entidad geográfica cuya única razón de ser era la consolidación de este punto de apoyo para el poder occidental, poniendo las bases para la transformación radical de. Lo que siguió fue un capítulo oscuro, una mancha imborrable en la historia de el desalojo forzoso de sus habitantes. Entre 1967 y 1973, los chagosianos, la población indígena que había vivido en el archipiélago durante generaciones, fueron sistemáticamente expulsados de sus hogares por el gobierno británico.
con promesas falsas, intimidación y, finalmente, la fuerza bruta, miles de personas fueron arrancadas de su tierra natal para dar paso a la expansión de la base militar estadounidense. Las granjas de coco y las modestas viviendas fueron demolidas, se les negó el regreso. Este acto, calificado de crimen contra la humanidad por muchos y condenado internacionalmente, transformó de un hogar en un mero activo militar, sacrificando vidas humanas en el altar de la seguridad nacional. Hoy, la base conjunta de apoyo es una fortaleza de máxima seguridad, una maravilla de ingeniería y logística militar. Sus pistas de aterrizaje son lo suficientemente largas para albergar los bombarderos más pesados, y su laguna natural ofrece un puerto de aguas profundas ideal para flotas navales enteras. La isla opera como un centro neurálgico para operaciones aéreas y navales a gran escala, proporcionando una capacidad de proyección de fuerza sin igual en una región vital. Las aeronaves pueden alcanzar objetivos en Oriente Medio, el Cuerno de África y amplias zonas de Asia, convirtiéndola en un pivote indispensable para la estrategia de defensa y ataque de Estados Unidos. La instalación no solo aloja miles de militares y contratistas, sino que también es un vasto almacén de equipo, combustible y armamento, listo para ser desplegado en cualquier momento. Además, ha sido objeto de graves acusaciones de haber servido como un Black Site, un centro de detención secreto de la CIA para sospechosos de terrorismo tras el 11 de septiembre, donde podrían haberse practicado torturas. Aunque tanto Estados Unidos como el Reino Unido han negado categóricamente estas afirmaciones, informes de inteligencia y testimonios de exoficiales y prisioneros plantean serias dudas sobre la transparencia de las operaciones en este enclave militar. Es mucho más que una base, es un potente símbolo de la tensión entre la seguridad nacional, los derechos humanos, la soberanía territorial y el derecho internacional postcolonial. Su existencia influye directamente en la estrategia militar de las grandes potencias y plantea interrogantes fundamentales sobre el legado del colonialismo y la justicia en el siglo XXI. Este pequeño atolón, lejos de ser un mero punto en el mapa, es el corazón latente de un secreto militar que aún late con fuerza en el Índico. Pero la solidez militar de Diego García contrasta con su fragilidad legal y diplomática. Desde hace décadas, Mauricio ha librado una batalla incansable por la soberanía sobre el archipiélago de Chagos, y con ello, sobre Diego García. La disputa escaló hasta la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde los dictámenes han sido inequívocos. La separación de Chagos en 1965 fue ilegal y constituye un acto de descolonización incompleta. Tanto la Corte Internacional de Justicia como la Organización de las Naciones Unidas han exigido que el Reino Unido devuelva el territorio a Mauricio. Esta presión internacional subraya la ilegitimidad fundamental de la presencia británica y, por extensión, estadounidense en Diego García, convirtiéndola en un símbolo vivo de las tensiones entre el poder militar y el derecho internacional postcolonial. Más allá de las disputas territoriales, Diego García ha sido objeto de acusaciones aún más inquietantes, la posibilidad de haber funcionado como un Black Site. Tras los ataques del 11 de septiembre, en el marco de la guerra contra el terrorismo, surgieron informes y testimonios de que la isla pudo haber servido como un centro secreto de detención e interrogatorio para sospechosos de terrorismo. Si bien tanto Estados Unidos como el Reino Unido han negado categóricamente estas afirmaciones, la persistencia de los relatos y las revelaciones filtradas mantienen viva la sombra de operaciones clandestinas en Diego García. Estos señalamientos añaden una capa de misterio y controversia, sugiriendo que la isla no solo es un centro de operaciones militares, sino quizás también de prácticas éticamente cuestionables, reforzando la percepción de un secreto militar en Diego García. La naturaleza de Diego García como enclave secreto se ve reforzada por su inaccesibilidad casi absoluta. La isla es, en la práctica, un santuario militar al que solo pueden acceder el personal militar autorizado y los contratistas de defensa. Para el civil común, Diego García es un destino prohibido, una utopía inalcanzable. Esta barrera física y burocrática no solo garantiza la seguridad de sus operaciones, sino que también alimenta la especulación y la mitología que rodean al atolón. Es el destino inaccesible por excelencia, un microcosmos de control y secretismo donde cada movimiento está regulado, y el mundo exterior solo puede conjeturar sobre las verdaderas dimensiones y el alcance de lo que ocurre dentro de los límites de Diego García. Así, Diego García trasciende su realidad física de atolón coralino para convertirse en un potente símbolo geopolítico. Su mera existencia influye directamente en la estrategia militar de las grandes potencias, proyectando poder y estabilidad o inestabilidad, según la perspectiva, en una de las regiones más dinámicas del mundo. Pero su legado es doble: por un lado, una pieza estratégica vital, por otro, un doloroso recordatorio de las heridas del colonialismo, los derechos humanos vulnerados y los desafíos al derecho internacional. Diego García no es solo un punto en el mapa, es el epicentro de un debate global sobre soberanía, justicia y el futuro de las relaciones internacionales.
Este pequeño atolón, lejos de ser un mero punto en el mapa, es el corazón latente de un secreto militar que aún late con fuerza en el Índico, desafiando a la transparencia y la rendición de cuentas en el siglo XXI. Así, el legado de Diego García se teje entre la sombra de la injusticia y la innegable luz de su relevancia estratégica. El atolón, más allá de ser una pieza maestra en el ajedrez geopolítico, permanece en la memoria global como un doloroso recordatorio de las heridas del colonialismo y los derechos humanos pisoteados. El desalojo forzoso de los chagosianos, la población indígena, entre 1967 y 1973, es la cicatriz más profunda en la historia de Diego García. Familias enteras fueron expulsadas por el gobierno británico para dar paso a la construcción de la base militar estadounidense, un acto que hoy se condena internacionalmente y que personifica la frase proyectando inestabilidad para quienes vivieron el desarraigo. Este éxodo forzado no ha sido olvidado. Es el motor principal detrás de la incesante lucha por la soberanía del archipiélago de Chagos, liderada por Mauricio, y por el derecho al retorno de los chagosianos. Las consecuencias de esta desposesión resuenan en las más altas instancias judiciales y diplomáticas. La Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas han dictaminado que la separación de Chagos en 1965, que creó el territorio británico del Océano Índico, fue un acto ilegal. Y que el Reino Unido debería devolver el territorio a Mauricio. Estas resoluciones, aunque no ejecutadas en la práctica por Londres y Washington, son un hito jurídico que subraya la fragilidad del derecho internacional ante intereses geopolíticos, manteniendo al atolón en el epicentro de un debate global sobre soberanía y justicia postcolonial. Pero el legado del atolón no se limita solo a la injusticia colonial. La base militar estadounidense en este portaaviones insumergible es una instalación de máxima seguridad y capacidad logística inigualable. Crucial para proyecciones de fuerza en Oriente Medio, África y Asia, su existencia ha influido y sigue influyendo en la estrategia militar de las grandes potencias. Desde sus pistas, bombarderos estratégicos han despegado para misiones en conflictos lejanos, y sus aguas han albergado flotas navales de una magnitud impresionante. Es esta misma importancia la que complica cualquier solución política o jurídica a la cuestión de su soberanía, solidificando el estatus del atolón como una fortaleza inaccesible, completamente prohibida para civiles, salvo para el personal militar autorizado y contratistas. Además, su nombre ha sido manchado por las persistentes acusaciones de haber servido como un Dwaxar o centro de detención secreto para sospechosos de terrorismo tras el 11 de septiembre. Una sombra que, a pesar de las negativas de Estados Unidos y el Reino Unido, alimenta la percepción del atolón como un lugar donde las reglas internacionales y los derechos humanos podían ser, o quizás eran, eludidos en nombre de la seguridad nacional. Este halo de secreto y su naturaleza de destino inaccesible por excelencia, solo profundizan el misterio que rodea al atolón. En retrospectiva, el atolón es mucho más que un atolón coralino en el Índico Central. Es un símbolo complejo, la materialización de un poder militar inigualable, el eco de una injusticia histórica aún no reparada, y un campo de pruebas para el derecho internacional en el siglo XXI. Se recuerda por la expulsión de sus habitantes, por su rol como pieza clave en la proyección de poder global y por las preguntas sin respuesta que aún flotan sobre sus aguas. Su existencia plantea interrogantes fundamentales sobre soberanía, derechos humanos y el futuro de las relaciones internacionales, un debate que sigue latiendo con fuerza. El atolón encapsula la paradoja de un mundo donde la seguridad y la estrategia militar a menudo chocan de frente con la moral y la justicia, dejando un legado que, para muchos, es tan estratégico como doloroso. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.